Buenos días, mis amados, Dios los bendiga. Qué maravilloso día hoy. Hoy continuamos con nuestra lectura. Hoy es el día 2 de la semana 28. Así que estamos cerca, ya pasamos más de la mitad de este gran reto de leer la Biblia en 52 semanas. Así que mis hermanos, gracias por su constancia, por su paciencia, por la paciencia sobre todo. Hoy vamos a estar en Levítico 13 al 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levíticos capítulo 13, leyes acerca de la lepra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviese en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o manchas blancas, y hubiese en la piel de su cuerpo como llagas de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará las llagas en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se vuelve blanco y pareciese la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiese manchas blancas, pero no pareciese más profunda que la piel, ni el pelo se hubiese vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al allagado por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiendo extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavado sus vestidos, y será limpio. Pero si se extendiese la erupción en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiese llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si pareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotase la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriese toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiese cubierto todo el cuerpo, declarado limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciese en él la carne viva, será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviese blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiese vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiese divieso y se sanase, y en el lugar del divieso hubiese una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciese estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiese blanco, y el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciese en ella pelo blanco, ni fuera más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote lo encerrará por 7 días. Y si se fuese extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviese en su lugar y no hubiese extendido en la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiese en la piel del cuerpo quemaduras de fuego, y hubiesen los sanado del fuego manchas blanquecidas, rojizos o blancas, el sacerdote la mirará. Y si el pelo se hubiese vuelto blanco en la mancha, y esta pareciese más profunda que la piel, es lepra que salió de la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas el sacerdote lo mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuera más profunda que la piel, sino que estuviese oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, y el séptimo día el sacerdote lo reconocerá, y si se hubiera ido extendido por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es lepra, llaga de lepra.
Pero si la mancha se estuviese en el lugar y no se hubiese extendido en la piel, sino que estuviese oscura en la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliese llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciese ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuese amarillento y delgado, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiese mirado la llaga de la tiña, y no pareciese ser más profunda que la piel, ni hubiese en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciese haberse extendido, ni hubiese en ella pelo amarillento, ni apareciese la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiese cundido en la piel, ni pareciese ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiese ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiese cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciese que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanado. Él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. El sacerdote mirará, y si la piel de su cuerpo apareciese manchas blancas, algo oscurecida, empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se cayese el cabello, es calvo pero limpio. Y si hacía su frente de la cayese el cabello, es calvo por delante pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiese llagas blancas, rojizas, lepra es, que brota en la calva o en la antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca, enrojecida en su calva o en la antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga tuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en su vestido hubiese plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en un dimbre, o en trama de lino o de lana, o en el cuerpo o en cualquier obra del cuerpo, y la llaga fuese verdosa o rojiza en vestido o en cuero, en un dimble o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y si el sacerdote mirara la plaga y encerrada la cosa plegada por 7 días, y el 7º día mirará la plaga, y si se hubiese extendido la plaga en el vestido o en un librero o en el tramo, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la undimbre o el trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero en que hubiese la tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciese que la plaga se haya extendido en el vestido, en la undimbre o en el trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuese lavada, y si pareciera que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemará al fuego, es corrupción penetrante. Lo raído en el derecho o el revés de aquella cosa. Mas el sacerdote la viere y pareciera que la plaga se ha oscurecido después de que fuese lavada, la cortada del vestido, del cuero, de la undimbre o de la trama. Y si pareciese de nuevo en el vestido, la undimbre o el trama o cualquier cosa de cuero, extendiéndose en ellas, quemará al fuego aquella al que tuviese la plaga. Pero el vestido, la undimbre o la trama o cualquier cosa de cuero que lavare o que se le quitare la plaga,
se lavará por segunda vez y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lano o de lino, de undimbre o de tramo o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Levíticos capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinarán, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifique 2 avencillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avencilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avencilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avencilla viva en la sangre de la avencilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avencilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará su vestido y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo el pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8 tomará 2 corderos sin defectos y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda a amasar con aceite, y 1 lor de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a las puertas del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el lor de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y desgollará el cordero en el lugar donde se desguelle el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque contra la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y lo pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del lor del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite de su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después desgollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuese pobre y no tuviese más tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y 1 lor de aceite. Y 2 tórtolas y 2 palomitos serán según pueda, uno será para expiación por el pecado y otra para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote y a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el lor de aceite, y lo mecerá, y el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego desgollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el óculo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote
Pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el óvulo de la oreja derecha del que purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre el aceite del sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas y uno de los palomillos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para que el que se hubiese tenido plaga de lepra y no tuviese más por su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiese yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra en vuestras posesiones, vendrá aquel que quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sean contaminados todos los que estuviesen en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga, y si se viere mancha en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, los cuales pareciesen más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y el séptimo día volverá el sacerdote y la examinará, y la plaga se hubiese extendido en las paredes de la casa. Entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras del que tuviese la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspasen. Y tomarán otra piedra y la pondrán en lugar de la piedra quitada, y tomarán otro barro y cubrirán la casa. Y si la plaga volviese a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuera recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciese haberse extendido la plaga de la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderas y toda la mezcla de la casa, y sacará todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que los mande a cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiese en aquella casa lavarán sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después de que fuera recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y desgollará una avencilla de la vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avencilla viva, y la mojará en la sangre de la avencilla muerta y de las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avencilla, con las aguas corrientes, con la avencilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará las avecillas vivas fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido de la casa, y acerca de los hinchazón, de la erosión y de las manchas blancas, para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Levíticos capítulo 15, impureza física. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y decirle: cualquier varón cuando tuviese flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que se destila a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama el que se acostase al que tuviese flujo será inmundo, y toda cosa sobre la que se sentare inmundo será. Y cualquiera que tocase su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentase sobre aquello, el que se hubiese sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se
lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos, asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que tiene flujo escupiere sobre él limpio, este lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que colgare el que tuviese flujo será inmundo. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo toda la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavando sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiese limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua corriente y será limpia. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palomitas y vendrán delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviese emisión de semen, lavará con agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura y toda piel sobre la cual cayese la emisión del semen se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviese emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviese flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo 7 días, estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviese separada será inmundo también. Todo aquello sobre lo que se sentase será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiese sentado lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y todo lo que tuviese sobre la cama o sobre la silla de que ella se hubiese sentado, él la tocare y será inmundo toda la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruación fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda la cama sobre la que durmiese será inmunda. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviese flujo de sangre más de lo costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmundo, como en los días de su costumbre. Toda cama, el que durmiese todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble, el que se sentare, será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Cuando fuese libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palomillas, y los traerá al sacerdote a las puertas del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de su impureza a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que esté entre ellos. Esta es la ley para que el que tiene flujo o para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para las que padecen su costumbre, y para el que tuviese flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiese con mujer inmunda. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vemos aquí cómo Dios establece unas leyes muy claras, muy precisas sobre la lepra. Y la lepra venía por el pecado, venía por la desobediencia, por la maldad en contra de Dios. Y toda enfermedad, los flujos y todo eso. Pero también nos habla también sobre los tiempos cuando las mujeres tienen su periodo. Y nos dan una serie de parámetros, de tiempos que hay que tener
con referencia a estos temas. Pero damos gracias a Dios porque a través de Jesús toda la ley se cumplió en Jesús. Y como decíamos esta mañana en la oración de madrugada, con Jesús basta. Ya no tenemos que hacer todos estos rituales, ya no tenemos que hacer todos esos sacrificios de llevar tórtolas, ser separados 7 días, o declarar con una campanita: soy inmundo, 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 inmundo. No, hoy tenemos acceso fácil de poder entrar al lugar santísimo, de hablar con Jesús, de pedirle perdón, de vivir una vida arrepentido a sus pies, en intimidad con Él. Gracias a la obra de Jesús. Gracias a la obra de Jesús. Así que seamos agradecidos. Ahí vemos a veces muchas tradiciones del Antiguo Testamento que han sido tomadas en este nuevo tiempo del Nuevo Testamento, que no son correctas. Y Jesús fue claro cuando dijo: consumado es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Y a través de Jesús tenemos un nuevo pacto, un nuevo tiempo. Y ya no tenemos que hacer todos estos sacrificios. Solamente con presentarnos delante de Jesús cada mañana con un corazón contristo y humillado y pedirle perdón. No tenemos que ir a matar tórtolas ni hacer sacrificios con animales, ni mucho menos. Solamente a través de Jesús. Qué hermoso, qué bonito. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Bendiciones.